Alfonso Andrade, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, y este es un video exposición del trabajo autónomo número 2, correspondiente a los temas de análisis y exposición del poder, control social y derecho. Una breve introducción. Para poder entender los conceptos de poder, control social y derecho, hay que primero entender que a lo largo del tiempo y de la evolución del hombre y de la sociedad, las mismas sociedades han desarrollado diversas estructuras con el único fin de ¿qué? De preservar el orden, de establecer normas de buena convivencia y de justificar diferentes maneras de autoridad. En este aspecto, los conceptos de poder, control social y derecho resultan esenciales para entender aquella organización y el funcionamiento de la vida en la misma comunidad. También hay que entender que estas ideas no son inmutables ni mucho menos estáticas, sino que más bien es todo lo contrario, sino que se van desarrollando y van cambiando a lo largo del tiempo y también son vistas de diferentes maneras por diferentes autores, de los cuales yo voy a hablar en el presente trabajo exposición a continuación. Entre los autores que voy a topar es Max Weber, Frenchy Raven, Michel Foucault, Greco, Althusser, Alberto Montbrun y Arturo Santillán. Comencemos con preguntarnos ¿qué es el poder o las fuentes del poder? Pues bien, el poder puede entenderse como una dinámica en la sociedad mediante la cual una persona o grupo de personas puede controlar o ejercer dominio sobre otras, ya sea un grupo o sobre una persona, con el consentimiento de este o no. Lo puede hacer mediante, por ejemplo, el carisma, tal vez porque éste puede poseer un poder legítimo, ya sea porque es parte del gobierno o del Estado, o porque también puede, mediante ese poder, ejercer algún tipo o imponer un castigo o sanción. Pero no por esto siempre el poder puede tener una connotación negativa. De hecho, también puede ser positiva, ya que mediante el poder se puede crear una identidad en la sociedad. Según Max Weber, el poder consiste en imponer la voluntad propia en un grupo o una interacción social, incluso frente a la oposición de los demás. Es por eso que Max Weber nos habla de formas de imponer el poder o formas legítimas de ejercer la dominación. ¿Cómo lo hace? Mediante tres características. No es que puede haber dominación tradicional, dominación carismática y dominación racional o legal. Comenzamos por la dominación tradicional, que nos dice que se basa en la costumbre y en la dominación transmitida por herencia. Después seguimos con la dominación carismática, que se basa básicamente en el carisma o las cualidades que llega a tener una persona, o mejor dicho, un líder. Y por último, la dominación racional o legal, que esta ya se basa en normas que están ya impuestas, normas generales impuestas por estructuras burocráticas o gubernamentales. Otro enfoque que tenemos mediante el poder es mediante otros autores como son French y Raven, que nos dicen que existen 5 fuentes legítimas de ejercer el poder y que estas se presentan de manera conjunta. Por ejemplo, tenemos el poder de recompensa, el poder coercitivo, el poder legítimo, el poder del experto y el poder referente. Vamos con el poder de recompensa, que es como su nombre lo indica. Se refiere a la capacidad de brindar beneficios a cambio de algo. Tenemos también el poder coercitivo, que este ya es vinculado a la capacidad que tiene un agente de imponer un castigo o una sanción. Tenemos el poder legítimo, que este emana del reconocimiento formal hacia una autoridad. Tenemos también el poder del experto, que este ya es derivado del conocimiento o la experiencia especializada que se va acumulando. Tenemos el poder referente, que esto es más que todo surge de la admiración y también de la identificación a la persona con aquel poder. Visto desde otra perspectiva, nos encontramos con el pensamiento de Michel Foucault. Él nos indica y nos menciona que el poder no es algo que se posee, sino que es algo que se ejerce en múltiples relaciones. Asimismo nos menciona que el poder no lo posee un solo individuo o instituciones, sino que es una red que atraviesa toda la sociedad. Entonces, entre sus expresiones más conocidas tenemos la que dice que la historia lo escriben los vencedores, en la cual claramente nos menciona que en base a los hechos históricos y las versiones del pasado, siempre son contadas por aquellos que sostienen el poder, mientras que las otras son simplemente olvidadas o rechazadas.
Siguiendo esta misma línea nos encontramos con Luis Althusser, que él también nos habla de los conceptos del poder, pero lo hace mediante los aparatos ideológicos del Estado y mediante los aparatos represivos del Estado. Centrándonos en lo que es los aparatos ideológicos del Estado, él nos menciona que funciona a través de las instituciones, digamos, educativas, instituciones religiosas, entre muchas otras, cuya función es la de, por ejemplo, ir reproduciendo las ideologías de la clase dominante. Y mediante los aparatos represivos del Estado, este nos habla en base al poder, por ejemplo, que lo hace mediante la policía, el ejército, que actúan como medio de represión directa para mantener el orden y en este caso el poder. Por otro lado nos encontramos con el investigador Arturo Santillán Andraca, que él nos habla de una visión analítica del poder a través de 5 representaciones, de expresiones. Por ejemplo, tenemos la expresión fetichista, la expresión representativa, la expresión reflexiva, la expresión social y la expresión artística. ¿Qué es la expresión fetichista? Es la que concibe el poder como una fuerza casi sobrenatural o casi mágica. En expresión representativa entiende el poder como un signo, un símbolo que puede ejercer autoridad. En expresión reflexiva aborda el poder en términos de que el poder se cuestiona a sí mismo mediante una crítica o una autocrítica. En expresión social nos menciona que el poder es estructurado y generado mediante colectivos dentro de una sociedad. En expresión artística, ya la última, nos menciona que el poder puede manifestarse de maneras creativas, de maneras estéticas, simbólicas. Más que todo esto tiene que ver con el arte, el arte y la cultura en la cual se puede expresar mediante la creatividad. Pues bien, una vez abordado el tema del poder, vamos con el control social. El control social se refiere al conjunto de estrategias, del conjunto de mecanismos por el cual una persona aprende, interioriza las normas que pueden regir una sociedad, ya sea a través del control social formal, que en este caso lo es representado mediante el Estado, el sistema judicial, normas jurídicas, y también la división del mismo, que en este caso es el control social coactivo formal, que se lo ejecuta a través del, por ejemplo, el derecho penal. Y también tenemos el control social persuasivo formal. También tenemos el control social informal, que este se da mediante las costumbres, mediante los valores, mediante las normas no escritas, ya que este control social informal no tiene sanciones legales, pero sí tiene sanciones morales y sanciones sociales. En la sociedad utilizan estos tipos de mecanismos, ya sea el control social formal como el control social informal, con el único fin de preservar el orden, fomentar la cohesión y también asegurar que los individuos actúen respetando las normas establecidas, ya que el único fin que tiene el control social en una sociedad no es otro más que el que asegurar que los individuos que viven en dicha sociedad respeten las normas y se pueda fomentar una buena convivencia. Uno de los pensadores, Luis Althusser, nos indica que el control social se da a través de los aparatos ideológicos del Estado, como ya lo habíamos hablado antes, son las instituciones educativas, puede ser instituciones religiosas, entre muchas otras, ya que estos transmiten los valores, las creencias y las normas que legitimizan determinados grupos de poder. Un poco ya temas un poco más contemporáneos, nos encontramos con Greco, ya que él nos menciona que el control social siempre está en constante transformación, en constante evolución, ya especialmente en el tema de desarrollos de tecnologías digitales o sistemas de vigilancia, como por ejemplo en este caso vienen siendo las plataformas o las redes sociales, ya que mediante esas plataformas o esas herramientas nos están vigilando constantemente y nos están controlando de manera social. Pues bien, ahora que ya hemos topado los temas de poder, el tema de control social, nos toca tocar el tema del derecho como forma de poder. Pues bien, el derecho funciona como una herramienta fundamental del poder, ya que este es el que pone los márgenes entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Asimismo, regula el comportamiento de las personas en la sociedad
y da legitimidad a las decisiones que puede tomar en este caso el Estado o cualquier otro ente que compone la sociedad, ya sea un individuo. Según Max Weber, el derecho en las sociedades modernas se relaciona con la dominación legal, que se caracteriza por la aplicación de normas racionales, impersonales y organizado de forma sistemática. Como punto del objeto del trabajo nos piden que seleccionemos un autor y un concepto a desarrollar y a ejemplificar. El autor que vamos a seleccionar es Arturo Santillana Andraka y el concepto que vamos a seleccionar es el concepto de expresión representativa del poder. El concepto de la expresión representativa del poder, como ya lo habíamos hablado de manera anterior, este se da mediante la expresión de imágenes, de símbolos, de signos que puedan ejercer autoridad frente a un individuo. A continuación lo vamos a ejemplificar en contextos en Ecuador. En el Ecuador, un ejemplo destacado de la expresión representativa del poder no puede ser otra más que la Constitución de la República del Ecuador, ya que este documento no solo cumple funciones legales, sino que también funciona como un documento representativo simbólico, ya que representa la voluntad popular, el contrato social y asimismo la legitimidad del poder del Estado. Pues bien, ya como conclusión final de este trabajo video exposición, es que el análisis de este tipo de autores, como el que se topó en el presente trabajo, ya sea Max Weber, Althusser, Foucault, Santillana, entre muchos otros, resulta sumamente interesante e importante, ya que nos hace ampliar nuestras barreras, ya que el derecho nos menciona que no solamente se debe de ver al derecho positivo, sino que también este funciona como un ente tanto de libertad como de dominación. Así nos hace tener un pensamiento mucho más crítico y reflexivo sobre los cambios y transformaciones que se pueden dar en la sociedad.